Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Saludándole nuevamente por aquí, deseándole la paz del Señor, el amor del Señor durante este año que inicia hoy 4 de enero del 2026. Agradecido al Señor por su inmenso amor, por su cuidado, por su paz, por su misericordia, por su revelación. Llevamos 4 días de un nuevo año, ¿verdad? Confiando que el Señor se revela en nuestras vidas y nos continúe llevando de su mano para llevar a cabo su encomienda, su perfecta voluntad, la que es buena, agradable. Bendiciones desde aquí, desde mi casa. Saludos a todos y a todas. Y mi consejo es: agarrados del Señor, con Él todo lo podemos. Separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Quiero compartir con ustedes una palabra de inicio de año, un mensaje que el Señor puso en mi corazón. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, ¿verdad? Pero es un mensaje que serían para los 361 días que nos queda del año. Los días van rápidos, ya nos quedan 361, más 4, 365. Así que, como dice la palabra, y los días se acortan, hermanos, los días se acortan. Esto es un llamado y unas instrucciones que podemos poner, que es para los pastores, para los líderes o ministros y aún para los creyentes. Yo me voy más en la línea de que el mensaje es para todos los creyentes. Es en la segunda carta de Timoteo, donde Pablo le exhorta a Timoteo y le da unas instrucciones, sabiendo que Timoteo es un pastor joven y ya Pablo estaba casi al final de concluir el llamado del Señor para con su vida. No porque estuviera enfermo, sino porque el Señor había determinado, ¿verdad?, llevárselo en cualquier momento. Y Él estaba instruyendo a Timoteo para que fuese valiente, para que se mantuviera firme en lo que había sido enseñado desde su abuela Eloida hasta el aprendizaje que el Señor le había dado y a través de Pablo. Así que Pablo concluye diciendo: he peleado la buena batalla de fe, por lo cual le esperaba la corona de justicia. Amén. Dándole ánimo y exhortando a Timoteo a esa valentía y a esa firmeza en el Señor. Segunda de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 3, Pablo le hace ver a Timoteo los días que estaban viviendo. Pero yo quiero que nosotros quitemos a Timoteo, porque era dirigida a Timoteo, pero en la actualidad va dirigida a ti y a mí. Aleluya. Y estamos en los postreros días, porque si nosotros decimos que cuando Pablo escribió la carta estaba en los postreros días, imagínese usted si ahora no estamos en los postreros días. Estamos más cerca de la venida del Señor, que solo el Señor sabe cuándo será, ¿verdad? Pero en el capítulo 3, Pablo le hace una advertencia a Timoteo, le dice: también debes saber esto, ¿ves? También debes saber esto. A ti, hermano de la iglesia, póngase su nombre. El Señor te dice que también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estableció que cada día que pasa, cada año que pasa, hay tiempos peligrosos. Aleluya. Qué bueno nuestro Señor que nos advierte y nos enseña a través de su palabra lo que nos espera, el futuro, ¿verdad? Entonces empieza a hablar Pablo de la humanidad, porque dice: porque habrá hombres, ¿verdad? En este caso vamos a llevarlo a la humanidad, ¿verdad? Hombres, mujeres, niños, niñas, aleluya, el ser humano en sí. Y establece
cómo es el carácter de los hombres de los últimos tiempos. Y yo quiero que a medida que tú escuchas la palabra, más bien te recomiendo que leas Segunda de Timoteo, todo el capítulo, que es exquisito, ¿verdad? Con muchas instrucciones, llamamiento. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Para la iglesia, porque Timoteo, a pesar de que era un joven pastor, es el cuerpo de Cristo, y esta palabra es para el cuerpo de Cristo, la iglesia. Y le advierte que en los últimos tiempos la humanidad sería de esta siguiente forma. El carácter humano del hombre, del ser humano, es este. Y especifica un sinnúmero de características o del carácter del hombre. Dice su palabra que serían amadores de sí mismo. Cuando hablamos de un amador de sí mismo, es una persona que es egocéntrica, es una persona que vive en sus propios intereses. Por lo tanto, es como decimos acá en Puerto Rico: primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra algo, es para mí. Nada más vive en su propio interés. Wow. Le pregunto, ¿hay muchos así? Y en la iglesia hay unos cuantos que son así. Esta palabra simplemente es para confrontarnos, para instruirnos y para que el Señor haga la obra en la iglesia como advertencia, pero también para que escudriñemos nuestro corazón si hay algo de este carácter de estos hombres del último tiempo. Dice también que son avaros, que cesa la persona que tiene o vive con el afán de acumular riquezas para sí mismo. Esa persona que no quiere gastar, esa persona que no quiere compartir el dinero o sus bienes, y contra más tiene, más quiere. Es poco dadivoso. Acá en Puerto Rico le llamamos ese que es tacaño, maceta. En otros países le dicen de otras maneras, ¿verdad? Pero que no quiere gastar, quiere acumular riquezas. El vanaglorioso es esa persona que tiene una gloria vana, ¿verdad? En el mensaje anterior del domingo pasado yo hablaba de cómo el Señor habla de que la gloria del hombre, porque tiene gloria, pero es una gloria pasajera, que es temporal, aleluya. Y el Señor nos lleva a ver la gloria del Señor, que sí es permanente y es eterna. Y hace una comparación, ¿verdad?, de que la vida del hombre o la gloria del hombre es como la flor del campo, que cae y muere. Pero las flores son exquisitas. A mí me fascinan las flores, aleluya, son tan hermosas. Wow. Hay unas que duran un poquito más, permanecen más en la planta, otras pues se caen más rápido de la planta, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor quiere decir. Pero aquí habla de esa misma cosa, de que los hombres son vanagloriosos, una gloria vana que inmediatamente desaparece. ¿Cuánto puede durar la gloria del hombre? 80 años, 90 años, mientras que nuestro Señor es eternal. Aleluya. Los vanagloriosos, detrás de esa gloria vana, lo que hay es orgullo, lo que hay es arrogancia. También dice que en los últimos postreros días habrán hombres que serán soberbios. La palabra soberbio quiere decir que es esa persona que se cree superior a los demás, y no reconoce sus errores, ¿verdad? Tenemos muchas personas a nuestro alrededor que fallan en unas cosas y tú tratas de señalarle o corregirle o hablarle, y ellos dicen que no, que eso no es así, que yo estoy equivocada, que es como ellos dicen. Ese tipo de persona es una persona soberbia, aleluya. Y se creen superior a los demás, miran a uno por encima del hombro, como dice uno. También dice la palabra que vas a encontrar blasfemos. Ese es el hombre que es mal hablado, el que ofende aún a lo sagrado. Hay personas que no tienen temor a Jehová y cuando abren la boca, lo que tiran son sapos y culebras hacia la divinidad. Cuestionan dónde está Dios, por qué Dios no le ayuda, etcétera, etcétera. Bien mal hablado, bien mal hablado. También vamos a encontrar a gente desobediente,
Cuidado, iglesia, desobediencia. La desobediencia se define como una persona que no sigue las instrucciones, las reglas o la autoridad, ¿verdad? Esa persona hace como él quiere y de la manera que él quiere y no obedece, no obedece. Para él no existen las reglas, solamente sus reglas, aleluya. En la vida hay que ser obediente porque para uno poder funcionar en una sana convivencia debe haber reglas, deben haber normas, tienen que haber deberes y tienen que haber derechos, ¿verdad? Para que una sociedad o un grupo familiar o una iglesia funcione de manera adecuada. También dice la palabra que vamos a encontrar hombres ingratos. El hombre ingrato es una persona desagradecida, no es una persona que agradece, no valora los favores o beneficios que recibe de los demás. Y yo le pregunto, ¿habrá por ahí muchos ingratos? Y tú eres ingrato. Aleluya. Tenemos que ser agradecidos con las personas que nos sirven, que están a nuestro lado, que nos aman, que nos ayudan. Ciertamente hay que dar gracias. Quizás se te olvida en el momento, ¿verdad? Pero luego da gracias, escribe a la persona gracias por el cuidado, gracias por el amor, gracias por el regalo, gracias por la comidita, gracias por ayudarme. Aprender a ser agradecido. Para Dios cuenta, se recuerda a los 10 leprosos, cuando Jesucristo dijo, ¿y dónde están los otros 9? ¿Verdad? Solo uno fue agradecido y recibió mayor bendición por ser agradecido. Tenemos los impíos. Los impíos son los que actúan contra la voluntad de Dios. No tienen temor de Dios, se rebelan. Son los que se rebelan contra el plan y la voluntad de Dios. Dice que en estos últimos o postreros días, en estos tiempos peligrosos, habrá hombres que son sin afecto natural. Ese hombre que es sin afecto natural es que no tiene amor. Pero si no tiene a Dios, no tiene amor, porque Dios es amor. Es una persona que se muestra fría, que es insensible hacia sus seres queridos. Es como una pared, como que no demuestra nada. No es empático, vive su mundo. Wow, le pregunto, ¿habrá muchos sin afecto natural? Están los implacables, wow, el implacable, el hombre implacable es el hombre que es cruel. Es ese tipo de persona que no perdona, la mujer que no perdona, el hombre que no perdona, el niño que no perdona, es ese que dice, el que me la hace me la paga, sea hoy o mañana, pero me la paga, porque yo no se la voy a permitir. Es una persona que demuestra dureza, que no tiene piedad. Son los implacables. Yo puedo mencionar como niños de pequeños, obvio, si son niños son pequeños, ¿verdad? Pero tienen diferentes edades. Hay muchos niños que desde pequeños demuestran la crueldad, por eso es que se les recomienda a los padres que siempre se le tenga una mascota a un niño para que desarrolle las emociones de empatía, de cuidado, de protección, de amor. Pero hay niños, cuando yo estaba en la escuela, que literalmente podían ver una mariposa, un gusano, un ave, un perro, un gato, y le caían a patadas, cruelmente, sin piedad. Habían otros que sí los cuidaban y los protegían, ¿verdad? El cuidado de que ese niño desarrolle esa crueldad, esa violencia, esa falta de piedad, esa dureza hacia un animalito inofensivo. Cuidado, porque así mismo se desarrolla si no aprecia, si no valoriza, si no cuida la vida en sí misma, ya sea de una planta, ya sea de un animal, ¿cómo pretender entonces que cuando llegue a la juventud, a la adultez, tenga sentimientos de empatía y de amor? Pero la palabra dice que en los últimos días la humanidad será implacable, cruel, que no perdona y sin piedad, calumniadores.
Los calumniadores son estas personas que hablan negativo y dañan la reputación de los demás. Te pregunto yo, ¿habrá alguien le ha calumniado a usted? ¿O usted ha calumniado a alguien? ¿Verdad? Cuidado con dañar la reputación de otros. El Señor Jesucristo mismo lo advirtió, ¿verdad? Si alguien habla algo sobre usted y no es verdad, pues usted siga bien, ¿verdad? Que se cuide que lo que hable no sea verdad, ¿verdad? Que lo que diga sea una mentira, ¿verdad? Y no que sea la verdad, que diga que usted es un pillo, que usted roba, que usted es un mentiroso, ¿verdad? Y sea verdad. Ojo, ojo, somos cartas abiertas al Señor. Entonces dice también, ahora si hablan y te dañan tu reputación, no siendo cierto, ten paz, ten paz. La gente siempre habla, mira, la palabra lo dice ahí. Tenemos los intemperantes. Los intemperantes son los faltos de autocontrol. El no tener control se entretienen en los placeres como el alcohol, como las pasiones desordenadas. Todo deseo intenso que quieren, pues lo cumplen, ¿verdad? Porque no tienen autocontrol, todo lo quieren. El placer no solamente de bebidas alcohólicas, sexuales, sino el placer de tener lo último que salió en la moda, la última ropa, el último celular, porque no tienen autocontrol. Tenemos los crueles, que son los que son sin compasión. La persona cruel es aquella que te hace sufrir, pero se alegra de ese padecimiento. Ejemplo, si esa persona está enfermo, se alegra de que esté enfermo. Qué bueno que le pasó. Es una persona cruel. Tenemos los aborrecedores de lo bueno. Esto lo vemos continuamente. A lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Qué mucho aborrecedor de lo bueno. Claro, cuando hablamos de lo bueno, estamos hablando de la palabra del Señor, que es la que es buena. Las reglas y los mandatos del Señor que son buenos. Yo te pregunto, ¿cuántos aborrecedores de la palabra de Dios hay? ¿Cuántos aborrecedores del cristiano hay? ¿Cuánta gente te aborrece porque hablas la verdad, porque hablas la palabra, porque no te soportan? Y la palabra lo dice. Tenemos los traidores. ¿Cuánta gente a nuestro lado es traidor que te rompe la confianza? Tú viniste, le hiciste una confesión porque confiabas en la persona y esta persona fue y se lo contó a otro y destruyó lo que tú habías confiado en él, ¿verdad? Así que engaña, viene de la persona y se hace piadoso cuando realmente es un traidor. Tenemos a Judas que andaba con Jesucristo y le daba besos y estaba con él y sin embargo, ¿qué era? Era un engañador. Tenemos los impetuosos. Los impetuosos son esa gente impulsiva que son precipitados en la palabra cuando hablan y en las acciones. No piensan. Pues la palabra lo dice, impetuosos, impulsivos, precipitados. Tenemos los infatuados, que son los que no tienen discernimiento. Recuerda que el Señor nos dice que podamos discernir entre el bien y el mal. Tenemos los que son los amadores de los deleites más que de Dios. Cuidado, porque en la iglesia se ha constituido y se ha desviado a que hay muchos deleites por las tradiciones del hombre, ¿verdad? Y muchas actividades que giran en torno al humanismo, ¿verdad? Cuando los cultos tienen que ser para exaltar y glorificar a Dios y no al hombre, ¿verdad? Así que podemos ver también en la iglesia que están los amadores de los deleites, de lo que te deleita, lo que es placer, más que de Dios. Claro, y en el mundo también los has de encontrar. Vas a encontrar los que tienen apariencia de piedad. Es ese tipo de persona que es piadoso en lo que él cree y en lo que él hace,
no es lo que dice la Biblia, sino de acuerdo a su convicción, sus pensamientos, su filosofía, su sabiduría, su propia prudencia, su propia sabiduría. Cuidado, esos son los que tienen apariencia de piedad, pero también en la iglesia está la gente que tiene apariencia de piedad y la palabra los llama que son lobos rapaces, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo y te dice a ti, porque ya Timoteo no existe, en su carta dice, a estos evita. Es decir, que tú tienes que tener cuidado con todo este tipo de personas porque te pueden alejar, apartar del ministerio, del llamamiento que Dios tiene para con tu vida. Él es bien claro cuando le dice, a estos evita. Cuidado, no quiere decir eso que tú no le vas a predicar este tipo de vidas. No quiere decir que tú te vas a entrar en un monasterio para no ser contaminado. Simplemente lo que quiere decir es una advertencia del cuidado que tienes que tener, porque Cristo estuvo entre los pecadores, estuvo entre ellos. Tenemos el mejor caso de Judas, ¿verdad? De los fariseos y los publicanos, que tenían algunas de estas características, al igual que Pablo, pero nuestra misión y nuestra visión es que las almas se conviertan a Cristo. Ese es nuestro fin. Ese es el propósito que tenía Timoteo, como el que tiene usted y yo, que somos creyentes. Aleluya. Sin embargo, vamos entonces, una vez que él le hace ver que tenga cuidado en estos postreros días, sin embargo, como segundo punto, vamos a ver las instrucciones que le dice a Timoteo que tiene que tener en la actualidad. O sea, no importa que esté pasando esto, no importa que este sea el carácter de los hombres en el último tiempo, mira el consejo o la instrucción que le da a Timoteo. En 2 de Timoteo 3:14, mira lo que le dice. Pero persiste tú. O sea, haz la diferencia. Tú como individuo. Mira lo que le dice. Persiste tú. La palabra persiste significa que te mantengas firme, que persevere, que insista y que te mantenga. Persistes tú. ¿En qué vas a persistir? Dice la palabra. En lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea, le está diciendo, hubo una enseñanza y ustedes saben que Timoteo desde su abuela Eloída fue instruido. Luego Pablo lo toma y también le sigue instruyendo, pero principalmente quien le instruye es Jesucristo, es la palabra, es el Espíritu quien le instruye utilizando estas vidas donde va sembrando el depósito de la palabra para que él pueda seguir caminando. Por eso es que le dice, está firme tú en lo que tú has aprendido, porque mira lo que dice, que desde la niñez, él desde pequeñito ha sabido las Sagradas Escrituras. Entonces retomamos, ¿en qué él va a persistir? ¿En qué él se va a mantener? ¿En qué él va a ser firme? Pues en las Sagradas Escrituras, donde le dice, las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio. Es decir, que una persona que sigue las enseñanzas de las Sagradas Escrituras es sabio, no es necio, es sabio. Pero mira lo que dice, que es sabio para la salvación. Aleluya. La salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Vamos para atrás. Le dice, tú vas a persistir en las Sagradas Escrituras, porque las Sagradas Escrituras te van a dar la sabiduría de Dios. Eres sabio en las Sagradas Escrituras porque el sabio es Dios. Y esta sabiduría te va a salvar por medio de Cristo Jesús. Sabemos que por causa de la muerte de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, la resurrección y la ascensión, nosotros somos libres, limpios del pecado, nos compró a precio de sangre, somos salvos por gracia. No por mérito propio, sino por el mérito de Él, aleluya. Sin embargo, no solamente se queda en esa salvación, sino en la salvación del carácter de estos hombres. Del fin. Qué hermoso que el Señor te está diciendo a usted creyente, mira, por cuanto tú vas a persistir en lo que yo te he enseñado en la Sagrada Escritura,
la sabiduría de Dios está en ti y vas a ser salvo porque eres mío, porque eres mi oveja, porque eres mi adquisición, aleluya. Y te ha adquirido a precio de sangre, pero te voy a salvar también en este mundo terrenal donde te encuentras. Te voy a salvar de todos estos tipos de carácter humano, de los amadores de sí mismos, de los ávaros, de los vanagloriosos, de los soberbios, de los blasfemos, de los desobedientes, de los ingratos, de los impíos, de los implacables, de los calumniadores, de los intemperantes. Yo Jehová, soy el que te salvo, aleluya, aleluya. ¿Y por qué? Él le dice, en la salvación, que es la fe en Cristo Jesús. Ahora bien, fíjate que le dice, persiste tú en las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué en las Sagradas Escrituras? Porque el verso 16 te lo dice, te dice que esas Sagradas Escrituras es inspirada por Dios. Te está diciendo que la autoridad, te está diciendo que el soplo de vida es Dios. Es Dios quien habla a través de su palabra. Aleluya. El autor de estas escrituras es Dios, que Él sopló aliento de vida. Por lo tanto, estas sagradas escrituras son tu salvación. Lo que dice esta sagrada escritura es la verdad. En las sagradas escrituras no hay engaño. Donde hay engaños afuera de las sagradas escrituras. En lo que dice el hombre, en lo que predica el hombre. Ojo, porque hay hombres, que te lo dice él ahí, que se han reunido según sus propias concupiscencias, ¿verdad? Si no te hablan la palabra, si no te predican la palabra, cuidado, cuidado. Ahora bien, dice, esta sagrada escritura es inspirada por Dios, el autor es Él. Y dice, no solamente lo dejó que el autor es Él, sino que dice que es útil, hermano. Hay utilidad, es necesaria, es útil ¿para qué? Para enseñar. ¿Y qué se ha hecho en el mundo? Se ha sacado las Sagradas Escrituras y se enseñan toda la filosofía de todo el hombre humano, que el humanismo ha venido hasta dentro de la iglesia. La filosofía del humanismo. Cuidado, no es la filosofía del hombre, es la palabra de Dios, que dice el Señor. Porque esa es la que es útil para enseñar. Esa es la que enseña la verdad. Pero no solamente dice que es útil para enseñar, dice que esa sagrada escritura es para redarguir. Cuando hablamos de la palabra redarguir, dice que redarguir es corregir, es reprender y convencer de pecado. ¿Por qué? Porque cuando tú lees las Sagradas Escrituras y lees el libro que tú quieras y te hace mención, y hay mucha palabra que dice, este pueblo es necio, este pueblo se ha alejado de mí, este pueblo me ha abandonado, pero yo, si vuelven a mí, los restauro, los levanto. Porque en toda la palabra siempre tú vas a ver el amor del Señor, que te dice, ven a mí. Usted nunca va a ver que el Señor te rechazó. El Señor siempre está buscando a su pueblo. O sea, ya lo buscó, ya lo rescató, ya lo liberó, ¿verdad? Pero la gente quiere poner a un Dios de juicio, un Dios de maldad. No, porque aunque el pueblo se desvíe, la palabra es la que te convence de pecado. Te dice ahí de que los mentirosos, que no mientas, que no robes, hablas de tantas cosas, no forniques, no adulteres, quítate la ira, quítate la gritería. Todo eso es pecado, por lo tanto te está enseñando, te está redarguyendo. Y cuando tú te ves retratado y dices, caramba, yo soy un gritón, ay, yo siempre estoy enojado, ay María, que mucho yo me airo, ay María, yo mentí. Yo soy un mentiroso. Pero espérate, yo me robé esto sin querer. Porque decimos que fue sin querer. Cogí este lápiz de la oficina y me lo llevé para mi casa sin darme cuenta. Pues devuélvelo. Si el Señor te dijo que te lo había llevado, tú lo puedes restituir, llévalo. Y si no, compra uno nuevo y ponlo en el lugar, ¿verdad? Porque hay que enmendar. Pero cuando tú lees la palabra te va a demostrar, te va a ilustrar, te va a redarguir, te va a corregir. Qué hermoso que cuando tú leas la palabra,
tú la hagas vida y te veas a ti mismo y me vea yo misma. Le pidamos perdón al Señor y que el Espíritu Santo nos ayude a no pecar. Por eso es que dice que es para redarguir, que es para corregir, porque te muestra el error, te muestra el pecado, pero lo hace en justicia. Dios no te castiga, Él no te humilla, Él no te señala el pecado, Él no se burla de ti. Al contrario, Él te toma y te hace una nueva vasija. Viene la restauración, la justificación, te hace una nueva criatura, aleluya. Qué hermoso nuestro Señor, ¿verdad? Así que le dice entonces que la palabra es para corregir, es para instruir en justicia. A fin, ¿cuál es el propósito? Le dice, tú tienes que persistir en la Sagrada Escritura, porque las Escrituras fueron inspiradas por mí, que soy Dios, y esta palabra te va a enseñar, te va a redarguir, te va a corregir, te va a instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y a medida que el Señor está trabajando en ti, te va preparando para toda buena obra, para que el Dios que es perfecto, que es sabio, en ti se refleje, se manifieste. Contra más escudriñas la palabra, más lleno del Señor está, más el carácter de Jesucristo sale, más Cristo es, aleluya, en ti. Entonces le dice, y esa es la perfección, Cristo en nosotros, para que el hombre de Dios, ¿de quién? Sea. Fíjate que ahí no dice es, dice sea perfecto. Por lo tanto, es un proceso. Porque él pudo decir, para que el Dios de sea, es perfecto. Es perfecto. Cristo es el perfecto. Cristo es el santo. Mientras más Él crece en ti, más menguas tú y por lo tanto más se refleja Él. Aleluya. ¿Cómo? Obedeciendo a su palabra, obedeciendo este mensaje para los 361 días del año que quedan. Entonces mira lo que le dice luego. Le dice que para que estés preparado para toda buena obra. Entonces le dice, te encarezco, Timoteo, te lo encarezco delante de Dios, delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Mira, establece que va a haber un juicio, hermano. Todos nosotros sabemos que Dios es un Dios justo y que va a haber juicio, que los libros serán abiertos y todo ahí está registrado. Por lo tanto, él dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos cuando se manifieste su reino, en su manifestación. Pero ¿qué es lo que él le pide? Aparte de que sabe que va a haber ese juicio, es necesario que mira, tú iglesia y yo iglesia, que prediques la palabra. Ese es el primer mandato que le dice. El mundo está así, te mantienes en la Sagrada Escritura, pero ahora tú tienes que hacer una obra. ¿Y cuál es la obra que tienes que hacer? Predicar la palabra. Hermano, es necesario predicar la palabra. ¿Y qué es predicar la palabra? Pararse detrás de un púlpito y predicar los domingos, pastores. No. Esta palabra es para pastores, para ministerios, para ministros, para líderes, para creyentes. La palabra tú la predicas, la hablas, la conversas, la comunicas continuamente. Predicar es proclamar la verdad de Dios, publicar la verdad de Dios, hablar la verdad de Dios abiertamente, sin temores. ¿Dónde? Pues con las conversaciones entre los amigos, conversaciones informales que usted tenga, en el trabajo, en cualquier lugar, por los medios de las redes, estos que tienen todos los medios como YouTube, Facebook, Instagram, WhatsApp, todos los medios, libros, los que escriben libros, wow,
los padres, a los hijos, a la familia. Comunica, habla verdad, habla la palabra del Señor. Ese es tu ministerio, predica la palabra. Pero no solamente dice, inste a tiempo y fuera de tiempo, en todo tiempo, sea tiempo bueno, sea tiempo malo, supuestamente que es malo, pero no es malo, es bueno porque el Señor lo permite todo. O sea que es en ese tiempo, en ese actuar con diligencia, con urgencia, predicar donde quiera que tú vas. Dios es bueno, Dios es fiel, el Señor te bendiga, la paz del Señor. La misericordia de Dios es nueva cada día. Fíjate, hermano, son frases. No tienes que tener un tema elaborado. Y si Dios quiere que tengas un tema elaborado, gloria al Señor. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que van a sufrir la sana doctrina, que lo vamos a ver ya mismo. Dice redarguye. Redarguye es que cuando tú hablas la palabra, vas a amonestar y vas a corregir con firmeza a los que se desvían del camino de Dios, de la iglesia, o persisten en el pecado, los dos. Los que persisten en el pecado y los que se desvían del camino de Dios. ¿Cuánta iglesia se ha desviado? ¿Cuánta iglesia se ha apartado? Vamos a buscar esas vidas, vamos a darle el mensaje, vamos, pero no con reprimenda fuerte de castigo, sino en amor, en amonestación, en corrección. El Señor te está buscando, el Señor te ama. Nunca te ha dejado, le dejaste tú. Ven a los brazos del Señor, pídele perdón, Él te recibe con sus brazos abiertos, porque la sangre de Cristo es para salvar y no para condenar. Levántate, el que te hizo daño es el hombre, pero Cristo te ama, aleluya. Exhorta con toda paciencia y doctrina, le dice ahí también. Fíjate todo lo que le dice, predica la palabra, que insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Le está diciendo que anima a la gente, fortalece a la gente con paciencia y con la palabra, con la doctrina. Aleluya. Ese es el llamado de la iglesia. Ese es el llamado que Dios quiere para ti durante estos 361 días del año. Abre la boca, deja salir al Cristo. No te calles, pero no solamente de boca, sino con ejemplo también, con testimonio. Aleluya, aleluya. Dice en 2 de Timoteo 4:3, ahí mismo, porque le dice que por qué es necesario predicar la palabra. Hermanos, es una urgencia, es una necesidad. Estamos en el tiempo del fin número 1, en el tiempo de la cosecha, pero no solamente en eso, porque vendrá tiempo y ya vino. Él está diciendo vendrá tiempo, pero yo te digo que ya vino cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que hay gente que no dice... Vuelvo y lo leo, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, porque la sana doctrina se sufre. Fíjate que Pablo le dice al mismo Timoteo, soporta las aflicciones, porque vas a ser rechazado, porque es un evangelio, que es el evangelio de Cristo, el único evangelio que hay que rendir tu voluntad, que hay que negarse a sí mismo y que hay que tomar la cruz de Cristo. Y ese evangelio, ya hay maestros que lo han rechazado, que lo han sacado de la iglesia, porque no quieren el evangelio del sufrimiento. Pero Cristo dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿quién lo dijo? Jesucristo. ¿Qué dijo? Si alguno. Fíjate que dice alguno. Y si es alguno, no son muchos. Si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué después dice? Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Cuando tú te niegas, eso da aflicción, da dolor, porque es bonito decirlo,
¿Qué es negarse? Es morir a ti mismo, es morir a tus deseos, es morir a tus planes, porque ya no son tus planes, son los planes del Señor. Ya no es tu propósito, es el propósito del Señor. Porque me tengo que callar, porque tengo que perdonar, porque tengo que soportar, porque tengo que amar, porque Cristo lo hizo. Y Él en mí es el único que lo puede hacer, porque yo en mi propia naturaleza pecaminosa y carnal, soy igual que los que dicen ahí, sin Él, aleluya. Por eso es que Él dice, permanecer en Él, porque separados de Él, nada podemos hacer. ¿Tú te crees que tú puedes soportar a alguien si no está Cristo? ¿Tú crees que tú puedes tener paciencia si no es la paciencia de Cristo? ¿Tú puedes creer que tú puedes amar a alguien si no es el amor de Cristo? Tú puedes creer que tú te puedas negar a ti mismo porque estás cansado y hay que servir a ese, te duermen los pies. Pero tienes que darle la pastilla a tu esposo que está enfermo. Ay, pero el cuerpo me dice, yo me quedaría en la cama. Yo no quisiera levantarme ni servir porque esa soy yo, ese es mi confort, esta es mi comodidad. Pero me tengo que sacrificar porque Cristo así lo hizo. Usted sabe los kilómetros que caminó Cristo siendo evangelista, llevando la palabra. Pasó sed, se cansó. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aleluya. Así que el Señor no quiere la sana doctrina porque lo que quiere son las concupiscencias. No quieren no quieren rendir la voluntad a Dios. No quieren negarse a sí mismos. No quieren morir al yo. No quieren el evangelio de la aflicción. Entonces se amontonan maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué son las concupiscencias? Pues los placeres carnales, la comodidad, el confort, el dinero, venga, la motivación. Tú quieres un carro del año 26, tal modelo, no te preocupes, el Señor te lo va a dar. Ven, tú quieres este trabajo. Toma, siembra $500, que Dios te lo va a multiplicar por 1000. Porque Dios prospera. Y claro, el Señor prospera. Prospera según su perfecta voluntad y conforme a su propósito. ¿Verdad? Y ahí están los placeres. Siembra 500 placeres. Placeres, concupiscencias. Para mí, amadores de sí mismo. Dentro de la iglesia. Son egoístas y con la ambición. Siembra. Vente. Haz esto otro. Pero no se te corrige el pecado. Y se te enseña, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Pero no te dice que Él dijo eso porque sabía vivir en escasez y sabía vivir en abundancia. Ese cantito te lo cortan. Ven a Cristo, que Él te va a prosperar. Sí, es cierto que te va a prosperar, pero te quiere cambiar, te quiere transformar. Eso nos enseña la transformación. ¡Wow! Concupiscencias. ¿Y qué dice ahí en el verso 4? Mira, y dice, y apartarán de la verdad el oído. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Jesucristo. Pero los falsos maestros dicen que te van a apartar el oído de la verdad. Y Cristo dijo, yo soy la verdad y la vida. Jesucristo dijo, yo soy la vida y la verdad. Aleluya. Él estableció que Él era el verdadero. Mira lo que dice, vuelve y lo retomo. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿A qué se van a volver? A las cosas que no son reales. A los mitos. A las tradiciones. A los engaños. Y yo pues pienso rápido que una fábula es una prosa literaria, una narración, por lo general donde hay dos animales. ¿Qué? Dos animales. Haciendo un resumen pequeño de una historia para que en la misma hay una moraleja, una enseñanza. Ojo, ¿qué dice la Biblia? Que se volvieron tras fábula, mito, cosa no real, porque eso no es real para enseñar una moraleja, ¿cierto? Pero yo me voy más allá. Dice que una fábula puede ser los personajes dos animales o dos objetos. Pues el objeto es no tiene vida. El objeto no tiene vida para enseñar una moraleja. Pero además que me gusta es que son dos animales. Ojo.
Ojo, dos animales. Oh, mira lo que te está diciendo entonces. Se amontonarán maestros conforme a sus propios placeres y apartarán de la verdad al oído y se volverán a los animales, a los que están enseñando cosas que no son reales, con una moraleja que no es real o una breve porción bíblica. Ojo, hermano, el Señor es tan claro en la palabra. Pero no te lo dejo ahí. Te lo individualiza. Te dice, pero tú que escuchas este video, yo que prediqué la palabra hoy y que ya el Señor me la había dado con anticipación y que me la trae para los 361 días, me dice, pero tú los 361 días sé sobrio. Sé sobrio. ¿Y qué significa la palabra sobrio? Que tengas autocontrol, dominio propio. No te dejes llevar por las desviaciones del mundo. Ten una mente sana, la mente de Cristo. Ten alerta con las distracciones y el pecado. No te distraigas. Cuidado con el pecado, cuidado con la contaminación. Tienes que ser sobrio porque tienes que estar preparado para la venida de Cristo. Cristo viene y viene ya. Tienes que tener una vigilancia espiritual. Vigila espiritualmente qué hay alrededor. Señor, dame discernimiento. Porque la palabra dice, pero tú, hay un falso maestro enseñando cosas que no son, que son conforme a las concupiscencias, que apartan de la verdad el oído, apartan el oído de la voz del Señor y se volverán a los mitos, a las fábulas, a las enseñanzas de animales, objetos que no tienen vida. Esa persona está enseñando y no tiene vida, no tiene la vida de Cristo, se desvió, se perdió en el camino. Pero tú Timoteo, tú que me ves, pon tu nombre. Sé sobrio en todo. Vigila, discierne, prepárate. Esté alerta. Ten dominio propio. Y dice que es en todo. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Porque van a venir aflicciones. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido el mundo. Y luego le da el segundo mandato. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Haz obra evangelista por cuanto estás en las Sagradas Escrituras y sabes que son útiles para enseñar, para redarguir. El Señor te llama a hacer la obra de predicar su palabra, de instar a tiempo y fuera de tiempo, de redarguir, corregir, y que tenga cuidado con los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos pastores. Tú sé sobrio en lo que aprendiste en las Sagradas Escrituras y empieza a hacer obra de evangelista. Y el evangelista mayor es Cristo. Aleluya. El único evangelista. Porque era el único que tenía carga por las almas, porque Él vino para salvar lo que se había perdido, porque Él no vino para condenar, Él vino para buscar. Y Cristo como evangelista, voy a Samaria, voy acá, voy allá, luego Pablo, voy a Macedonia, voy a tal sitio, moviéndose para predicar la palabra. Haz obra evangelista. Cumple tu ministerio, cumple tu llamado. ¿Para qué te llamó el Señor? ¿Para qué te escogió el Señor? ¿Por qué te buscó el Señor? Para salvarme y para hacer la obra del evangelista. Cumple tu ministerio, me dice el Señor. 361 días. Predica la palabra, insta fuera de tiempo, que las vidas sean salvas, el tiempo se acaba. El Señor nos abra puertas. Que tengamos el interés, que tengamos la voluntad. Hermano, porque no hay que predicar un sermón. Lo que hay es que decir que Dios te ama, que Él es fiel, que Él viene a perdonarte, que viene a liberarte, que necesitas a Cristo, que necesitas ser salvo. Aleluya. Ese es el mensaje del evangelio, que Cristo murió por ti. Aleluya. Que Cristo te ama, que te espera, que te cambia, que te transforma. Es Él. Aleluya. Cumple tu ministerio. Bendito sea el Señor.
que podamos cumplir el llamamiento que el Señor hizo en nuestras vidas. Oh Señor Jesús, ayúdanos. Como dirían por ahí, predica la palabra a esa persona en el trabajo, a ese enfermo. Háblale, dile, dale una tarjeta con una aportación económica y escríbele: Jesús te ama y quiere que vengas a Él. Él te va a preguntar: ¿y cómo puedo venir a Él? Pidiéndole perdón. Pídele perdón y dile que venga a vivir a tu corazón. La gente necesita a Cristo. Cristo hizo obra evangelista, caminó. Vino a buscar lo que se había perdido. Ay, que muchos nos hemos desviado tras un púlpito. Y peleamos la iglesia de quién dirige el devocional, quién canta, quién va a predicar. Entre nosotros, gente salva. Pero el Señor quiere que salgamos a las cuatro paredes. Y lo digo por mí. Y busquemos las almas. Busquemos las almas, porque Cristo vino a buscar las almas que se habían perdido. Y le decía: dejad los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Son niños, no conocen al Señor. Déjenlos venir, vengan, la obra la hace el Señor. Búsquenlo, Cristo los buscó. Esa es la obra del evangelista. No que yo sea un evangelista, por Dios, el ministerio de evangelio. Tú eres evangelista. Tú y yo somos evangelistas, tratados con la palabra del Señor. Indirectamente, donde tú vas, mira, 500 personas que tú toques en un año repartiendo tratados. Mira, hazlo. Dios es el que hace la obra, tú no la haces, ¿verdad? Pero estás cumpliendo, estás entregando un tratado. Mira, si en el 2023 repartiste 394, en el 2024 repartiste 402 y en el 2025 repartiste 504, son 504 personas que le llegó el mensaje. Indirectamente, hermano, predica la palabra, insta, fuera de tiempo. Indirectamente, le diste un tratado, si él lo votó su problema, si lo leyó, gloria al Señor. Y si la palabra cayó en tierra fértil, gloria al Señor. Pues mira, en 3 años tocaste 1,300 vidas. Y de esas 1,300 vidas, vamos a decir que 10, 20, 29, 30, 31, 32, 33 vidas te rechazaron el tratado. Por esas 33 hay que orar más, porque no quiso la palabra, te dijo que no, así directamente no. Pero no necesariamente hoy te dijo que no, pero el otro le dio otro tratado. Vino el de Perú y le dio un tratado, y el de Perú que vino a Puerto Rico le dio el tratado y ese le ministró. No es que estén perdidos, es que oremos por ellos para que reciban la palabra del Señor. Así que el Señor nos dice, y lo repito: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ese es el llamado para ti, iglesia, estos 361 días. Porque podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla de fe, porque ya le estaba para morir. He acabado la carrera, he guardado la fe. Que podamos decir: he guardado la fe en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, hay recompensa. Pablo lo decía: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. ¿Quién se la va a dar? El Señor, que es juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman su venida. Si tú amas la venida del Señor y cumple la voluntad del Señor, te espera la corona de justicia. Amén. Y ya terminando, en Eclesiastés 12:13 la palabra dice: el fin de todo discurso, el fin de esta prédica, el fin de todo discurso es este: teme a Dios con temor reverente. Reconócelo en todos tus caminos. Ámalo. Dile que te enseñe a amarlo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre.
El todo del hombre no es lo que tiene, no son tus posesiones, no son tu riqueza, no son tus carros, no es tu casa, no es tu esposo, no es tu hijo. El todo del hombre es la palabra de Dios y el temor a Dios. Aleluya. Vuelvo y te digo, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque recuerda que te mantengas en que las sagradas escrituras, las que te hacen salvo para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Porque esa escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú seas perfecto, preparado para toda buena obra. Y evita a todos estos hombres que se manifestarán en los postreros días, porque son tiempos peligrosos, pero en Cristo Jesús son tiempos victoriosos. Aleluya. Señor te bendiga, te guarde. Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia. Aleluya. Amado, les amo en Cristo, la paz del Señor.